La Comisión de Educación contempla el debate de dos iniciativas de ley que lo que buscan es que los estudiantes estén conectados de manera digital. El fin es terminar con la brecha digital y que exista una equidad digital. Para conversar sobre estas propuestas legislativas vamos a tomar contacto con el diputado Luis Pardo de Renovación Nacional, quien es integrante de la Comisión de Educación. Diputado, ¿cómo está? Y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Un gusto compartir nuevamente este programa. Diputado, consultarle cómo se pretende ir terminando con esta brecha digital de la que hablábamos en un principio, ir acortando esta materia con el tema de la pandemia. Supimos o nos dimos cuenta a través de los medios de comunicación que muchos niños en zonas rurales, por ejemplo, o en establecimientos que reciben financiamiento público, no tenían mucho acceso a Internet y eso les dificultaba el tener acceso a sus clases diarias. Bueno, sin duda la brecha digital impacta no solo en los niños, sino que es un problema particularmente en las zonas rurales, donde a veces no hay conectividad, u otras, habiendo conectividad, no hay las capacidades para conectarse. Lo vimos a propósito de otras leyes que se han dictado, por ejemplo, la facturación electrónica, que impactó muy violentamente en la pequeña agricultura, porque no tenían cómo realizar los trámites que la propia ley les imponía. Entonces, el tema de la brecha digital es un tema que hay que seguir acortando, pero hay que ser cuidadoso en los instrumentos que se utilizan. Por ejemplo, hoy día hay un programa de fortalecimiento de la conectividad de todos los establecimientos educacionales con conexión de alta velocidad para que en un plazo corto todos los establecimientos públicos tengan esa conexión que le permita tanto a los profesores acceder a fuentes muy necesarias hoy día para el proceso educativo, como a los propios niños en las bibliotecas y en los establecimientos educacionales. También a propósito de la pandemia, dio muy buen resultado el poder adquirir con recursos públicos los chips de conexión que permitieron a muchos niños que no tenían conectividad acceder hoy día a por lo menos la posibilidad de conectarse y seguir las clases remotas. Sin embargo, hoy día el esfuerzo tenemos que volver a centrarlo en la presencialidad, en la medida que vayamos retornando a clases y que se vaya recuperando la normalidad, por supuesto que respetando todos los protocolos y dando todas las garantías y seguridades, ¿no es cierto?, a todas las familias, pero todos los estudios internacionales muestran que la mayor brecha educativa se está produciendo producto de la falta de experiencia física presencial de los niños en sus distintos niveles de desarrollo y ese es el esfuerzo que hay que hacer. Hoy día pretender un acceso universal que va, digamos, a generar además otros problemas de diversa índole en lo económico, me parece que no es el esfuerzo principal al cual debiéramos abocarnos. Claro, usted es más bien de la idea de que la presencialidad vaya tomando protagonismo ahora que también los índices de la pandemia están más bajos en nuestro país. ¿Qué le parece, diputado, que una de estas propuestas que está al interior de la Comisión de Educación plantea tarifas especiales para establecimientos que reciban financiamiento público? Esto de parte de las empresas que entregan estos servicios de Internet, más allá de que, claro, hayan habido experiencias en las que se ha entregado y ha habido quizás más acceso para zonas rurales o niños de escasos recursos, pero ¿qué le parecen estos planteamientos que se hacen desde otras propuestas legislativas? Me parece que hay que poner el esfuerzo primero en que las escuelas tengan un acceso de alta calidad. Cuando uno conoce además cómo funciona el mundo rural, muchos de esos niños van a la escuela a hacer sus tareas y van a tener ahí una fuente de acceso mucho más importante que la que le pueda proveer una compañía. Por otra parte, las grandes compañías que son las que podrían soportar eventualmente un esfuerzo de esta naturaleza, muchas veces no están en zonas rurales precisamente por los costos que significan esas coberturas. Y ahí hay programas como el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones que han ido avanzando en dar cobertura a las zonas rurales, pero es muy difícil cruzar los dos tipos de uso, porque finalmente lo que pasa a veces con los computadores que se entregan a los niños de séptimo básico termina siendo el computador de la familia y está bien que así sea.
pero es muy difícil separar lo que es el consumo de Internet para fines educativos de otros usos, y por lo tanto yo creo que el esfuerzo hay que ponerlo integralmente en las zonas rurales más que buscar un acceso universal que es bien utópico, centrado únicamente en los niños. Diputado, conversábamos acerca de los efectos que había tenido el tema de la pandemia. La comisión recibió testimonios en algún minuto de zonas quizás que son más urbanas y también manifestaban esta precariedad que había en materia de Internet para poder sacar adelante las clases. Ya sabemos que los papás están haciendo un esfuerzo bien importante para poder sacar a los niños con sus tareas y la alta demanda de trabajos que reciben los niños. Desde ese punto de vista, ¿qué otras alternativas se podrían dar también cuando los hogares son más vulnerables, pertenecen a familias que son de escasos recursos y que a veces no tienen acceso a guías que les puedan entregar los profesores y que de alguna manera la única posibilidad sea contar con este computador? En zonas urbanas funciona muy bien el chip que permite un acceso directo a Internet, porque ahí hay provisión por parte de las grandes compañías y se puede hacer con mayor facilidad técnica esto de que se le entregue a la familia un chip que le permite conectarse a la red que haya en el lugar donde habita. También vimos lugares donde les entregaban el chip de una compañía que tenía mala cobertura. Son complejidades que van apareciendo y que hay que ir solucionando a partir de la experiencia práctica. Yo creo que en la zona urbana, de todas maneras, es necesario nivelar la cancha y entregarle a los niños este acceso que les permita estar conectados desde su casa. No así en las zonas rurales, no porque todo lo contrario, yo defiendo y promuevo mucho las zonas rurales, justamente porque lo que se necesita en las zonas rurales es que llegue la cobertura que aún no llega. Y ahí hay que incrementar el fondo de las telecomunicaciones y construir esa conectividad que hoy día no existe en muchas zonas rurales y que va a beneficiar no solo a los niños, sino que a todo el conjunto de las personas que habitan en lugares apartados. Ahora vamos a tomar contacto con el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Mario Venegas, de la Democracia Cristiana. Diputado, gracias, ¿cómo está? Por acompañarnos en esta edición en la que vamos a conversar acerca de la brecha digital y estas materias que están analizando ustedes en la Comisión de Educación. Diputado, ¿de qué manera se puede avanzar en ir poniéndole fin a esta brecha digital, a esta inequidad que existe y que la pandemia dejó de manifiesto ahora con el tema de los estudiantes y las dificultades que tenían para poder ingresar a sus clases virtuales? Hola, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Gracias por la oportunidad de comentar un proyecto de ley que, nobleza obliga, debo señalar que es de iniciativa de la diputada Camila Vallejo, de nuestra comisión, que conversó conmigo, que coincidimos en la preocupación y en el objetivo e idea matriz del proyecto, razón por la que me invitó a que fuera coautor del mismo, y lo hice con mucho agrado. Y lo digo porque coincidimos en el diagnóstico y porque coincidimos que además tenemos que ocuparnos del tema, no solo estarlo dejando en evidencia, porque muchas veces nos ocurre que hablamos de los problemas, pero ¿qué hacemos al respecto? Y entonces en eso me parece a mí que va en una línea que yo comparto plenamente. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que diversos estudios, incluido uno de la Subtel, Subsecretaría de Telecomunicaciones, junto a la Universidad Adolfo Ibáñez y otra organización, ONG, demostró que el problema, algo que ya sabíamos, que había una enorme brecha digital. Y entendemos por brecha digital esta diferencia, diría yo, inaceptable, ¿no es cierto?, en un país democrático o que aspira al desarrollo como el nuestro, que hay entre quienes pueden acceder a las nuevas plataformas tecnológicas, al Internet, a los equipos de día cada vez más avanzados, y que tienen una directa relación con el nivel socioeconómico que uno tenga. O sea,
La desigualdad en Chile también tiene una expresión, ¿no es cierto?, en el acceso a estas nuevas plataformas tecnológicas. Y fíjate que ese estudio mencionaba que entre las mujeres y los hombres, preguntados acerca de si tienen dificultades para hacer uso de estas, resulta ser que las mujeres, ustedes, 77% de ellas plantean dificultades. En cambio, los hombres, solo 61%. O sea, ya hay una diferencia de género importante. Por otro lado, 82% de las mujeres consultadas en este estudio señalan que tenían dificultades para acceder al teletrabajo. Teletrabajo que fue una realidad para muchas y muchos, ¿no es cierto?, con ocasión de la pandemia. La relación es completamente lineal entre ingresos y acceso a medios. Desde tener un computador con las capacidades, ¿no es cierto?, no que esté obsoleto, que tenga velocidad, que tenga memoria, que tenga acceso a Internet estable y con la velocidad necesaria. Bueno, los sectores más vulnerables, aquellos que tienen ingresos cercanos a la línea de la pobreza, simplemente no tienen acceso. Y si tú sumas a eso, que además de tener un equipo viejo, para decirlo en términos sencillos, por tanto, sin el software necesario para hoy día, ¿no es cierto?, no tener acceso a un Internet estable, que no se caiga y que tenga la velocidad necesaria para poder ingresar a la información que está disponible en las redes, es un problema grave que en general afecta a nuestra sociedad y que evidencia esto que hemos dicho, una sociedad extraordinariamente desigual. Pero si esto fuera, como si no fuera poco, si lo llevamos al plano de la educación, la situación es dramática. Y es dramática si lo sumamos a la situación excepcional que vivimos con ocasión de la pandemia. ¿Tú eres madre? No, todavía no. No. Bueno, las madres han debido quedarse en sus casas, claro, en algunas ocasiones hacer teletrabajo y además colaborar en la formación y educación de sus niños que han estado que estar frente a un televisor. Los que tenían, computador, los que tenían. En ocasiones hay un solo computador para 2 o 3 niños. ¿Cómo se hace eso? Y si además no tienen acceso a Internet de banda ancha suficientemente importante o de la velocidad requerida, imagínate la dificultad. ¿Y qué es lo que significa? Que si tuvimos una gran parte, las clases presenciales, casi año y medio, suspendidas, y que la modalidad fue de tele digital, porque en el caso de los niños no era teletrabajo, ¿no es cierto? Era educación en línea. Bueno, es dramático porque los chicos de familias mejor, más acomodadas, gracias a Dios, tienen más de un computador, tienen su propio computador o su tablet, ¿no es cierto? Tienen acceso cada uno. Bueno, hay niños que simplemente tenían que compartir un celular de mala calidad, con mal acceso, uno solo, que tenían que estarse peleando ahí. Hay niños, como en mi región, la región que yo represento, que es la Araucanía, con una alta ruralidad, en que simplemente no tienen acceso a señal de Internet, aunque tengan el aparato disponible. Y tenían que vimos subir testimonios bien complejos de lo que pasaba con los niños en zonas rurales, saliendo a la carretera, subiéndose al techo de la casa, ya eso. Porque subiendo al cerro. Claro. Literalmente a la punta del cerro. Hace un diagnóstico bien completo de lo que es la situación, no solamente de los estudiantes, el teletrabajo y además esto que ocurre en la ruralidad, que fue una situación bien conmovedora para uno que vive en la zona urbana y que tiene acceso a todo, computador, todo rápido, buena señal de Internet. A partir de eso, y el punto que usted menciona con el tema de la ruralidad, diputado, ¿cuáles son los planteamientos que tiene este proyecto para garantizar que esos niños, por ejemplo, de zonas rurales o los niños de sectores más vulnerables, puedan tener un acceso que sea eficiente para que ellos puedan hacer sus tareas? Estuve leyendo un poco el proyecto y veía que había algo en las leyes de telecomunicaciones, una modificación para que estas empresas pudiesen también otorgar tarifas especiales, si no me equivoco. Así es, nosotros proponemos, porque yo me hago cargo del proyecto ahora también, ¿no es cierto? Claramente lo comparto y me hago cargo y voy a hablar nosotros, en plural, los que adherimos a este proyecto que consideramos muy pertinente.
Primero, modificaciones a la ley de educación, al decreto, al DFL2, ¿no es cierto?, que establece los principios básicos. Y ahí queremos establecer un principio. Es el Estado de Chile el que tiene que hacerse responsable de garantizar y de proveer a todos los niños y niñas, independiente de su condición económica, acceso, para que puedan tener acceso a la educación. En el sentido siguiente, ¿no te parece que si el Estado determinó no clases presenciales y que las clases iban a ser telemáticas, el Estado debió ocuparse de ir y ver que aquellos niños que no tenían acceso lo tuvieran, que puedan acceder a un tablet, que puedan acceder, ¿no es cierto?, a un computador, que puedan acceder a un teléfono, que tenga acceso a Internet, dependiendo de las circunstancias? Y eso implica un cambio, un principio. El principio es, el Estado debe ocuparse. No puede decir, ah, no es problema, usted no tiene plata. No, pues ese no es la sociedad que queremos. Cuando la gente no tiene, por la razón que sea, el Estado debe estar ahí. Y cuando hablamos del Estado no nos referimos a un gobierno en particular, hablamos de la institucionalidad, el Estado todo, lo conformamos nosotros también, ¿no es cierto?, los ciudadanos que formamos parte de la nación. Primer tema. Segundo, modificación importante, tiene que ver con proponer que las escuelas deben ser provistas, ¿no es cierto?, de banda ancha suficientemente de calidad para que puedan cumplir con su función. No puede ser que dejemos a las escuelas, ¿no es cierto?, libradas a su propia suerte o a la ubicación que tienen en el territorio. Eso no es de responsabilidad de ellas, es parte de su realidad. Como decíamos, una escuela rural, incluso también en zonas urbanas, como tú bien sabes, densamente pobladas o muy grandes como la región metropolitana, hay sectores que estando en el ámbito urbano no tienen acceso a los servicios de telefonía, de internet adecuados. Entonces, otro tema, banda ancha de calidad y adecuada para cumplir con la función educacional en todas las escuelas. Tercero, el Estado también debe hacerse cargo de resolver todas las situaciones de carácter excepcional que se puedan producir. Por ejemplo, la pandemia fue una situación excepcional. Claro. ¿Ya? Bueno, el Estado tiene que proveer las herramientas para que los niños accedan, si no, la realidad de educación como derecho garantizado por el Estado no es tal. También otras excepcionalidades, como por ejemplo que no haya acceso a Internet, que las empresas no provean, que no lleguen. Yo fui muchos años miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara y por tanto conozco muy bien que las empresas que entregan estos servicios se proveen con criterios económicos. Y allí donde no es rentable, no instalan una antena de telefonía o no instalan una antena para proveer de Internet. Entonces ahí tiene que venir el rol del Estado, ayudando, motivando, incentivando, generando, ¿no es cierto?, los estímulos necesarios para que esas empresas que persiguen el lucro puedan llegar a esos sectores que no son tan, comillas, rentables. Y eso se puede hacer perfectamente bien. ¿Por qué? Porque recordemos que el espectro radioeléctrico es de todos los chilenos. Y el Estado le entrega una concesión a las empresas. Y entonces, precisamente porque es de todos y porque el Estado lo concesiona, el Estado y el gobierno, en nombre de los ciudadanos, le puede exigir a las empresas que cumplan con su rol social. Si no lo hacen de manera voluntaria, que sería lo ideal, ¿no es cierto?, el Estado tiene que generar las herramientas que hagan que las empresas se muevan en esa dirección. Entonces, también proponemos una modificación a la ley de telefonía para pedir en la idea de que las empresas puedan, con los estímulos necesarios, hay que normarlo, hay que regular. Es más, yo en mi propia experiencia conozco que en algún momento hubo de parte del Ministerio de Telecomunicaciones, de la Subtel y del gobierno, un programa que permitía que las empresas llegaran a alumbrar,
¿no es cierto?, con estas tecnologías, telefonía e internet, sectores aislados del país, en distintas partes del país. Lamentablemente ese programa se terminó, ¿ya? Banda 700 se llamaba, megahertz, y te permitió llegar a muchos lugares que de otra manera la empresa privada no habría ido, simplemente. Entonces, estos son como los tres pilares en que se plantea este proyecto, y a mí me parece que es de toda justicia. No digo que se vaya a hacer fácil, porque habrá que negociar con las empresas, para eso están las autoridades técnicas del sector, pero queremos establecer estos principios. No puede ocurrir que en el país haya lugares que no tengan acceso a esta tecnología tan importante, porque si no, mira, sabes tú, hoy día la información disponible es tan importante. Estamos viviendo la era de la información. Si tú dejas marginado a sectores de la población del acceso, entonces le estás quitando oportunidades. Oportunidades para que se desarrollen, para que reciban una buena educación de calidad, que es lo que nos importa a nosotros desde la mirada de la Comisión de Educación. Eso es básicamente lo que plantea este proyecto. Diputado, para ir finalizando ya, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar el debate al interior de la comisión? Y se lo consulto ahora que, por ejemplo, están bajando los índices del coronavirus, Contagios. de la pandemia. Claro, están ya los colegios abriendo, están haciendo clases presenciales. ¿Usted cree que se pueda perder de alguna manera el interés por fomentar esto? Claro, porque se están implementando otros tipos de medidas para que los niños puedan ir físicamente al colegio. De algunos otros sectores señalan que las clases virtuales nunca van a reemplazar a las clases presenciales. Entonces, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar el debate a partir de este nuevo escenario que ya está empezando en el sistema educacional chileno? Te voy a sorprender un poco, porque déjame recordarte que yo soy profesor. Sí, pues sí, sí. ¿Ya? Y creo yo, a partir de la experiencia que hemos vivido y con todas las deficiencias que mencionamos, que esta pandemia abre una oportunidad maravillosa para la educación. Y yo creo que independientemente de que tengamos pandemia, está todavía la amenaza, no está controlada, ¿no es cierto? Recordemos que 1,6 millones se contagió, 36.000 muertos aproximadamente como consecuencia de esto. Todavía está el fantasma de esta variante Delta. En mi región, y concretamente en la ciudad en que yo vivo, en la Araucanía, Angol, hemos tenido un explosivo aumento de casos que nos tiene muy preocupados, tanto así que retrocedimos de la fase 4 a la 3. Digo esto solo para aquellos que dicen que superamos la emergencia. No la hemos superado. Todavía creo yo que hay que seguir, ¿no es cierto?, no bajando la guardia y continuar con las medidas de los protocolos sanitarios, etcétera, y con independencia de que se haya terminado el estado de excepción constitucional. Dicho esto, por esas razones, y porque además creo que quedó demostrado que usar la educación online puede ser una gran oportunidad para mejorar la educación, la calidad de la educación. Imagínate tú, un profesor, el experto más capo en matemáticas que tú puedas seguir y hacerle clases en línea a nuestros alumnos, que haya profesores capos de Santiago, de donde estén, que puedan hacer clases, por ejemplo, de matemática o ciencia vía online. ¿No te parece a ti que sería una oportunidad notable? Yo soy de los que creo, como lo dijiste tú, que nada reemplaza la interacción profesor-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero eso no quita que no aprovechemos los desarrollos tecnológicos disponibles. Yo soy profe de historia y cuando hacía clases, que tuve 11 años en aula, haciendo innovación, intentando, pero si yo tuviera hoy día el Netflix, ¿no es cierto? Si yo tuviera todo lo que está en YouTube, si yo tuviera todo lo que puedo acceder, te aseguro que mis clases habrían sido extraordinariamente entretenidas, primero, y en segundo, tremendamente productivas desde el punto de vista de los aprendizajes, porque hablar de terremotos, y tomo imágenes, ¿no es cierto?, de la erupción de este volcán en Italia, o ahí, ¿no es cierto?, en las Canarias, y tengo tanto material hoy día disponible. Necesito simplemente organizarlo, bajarlo de las redes, ahí está disponible. Cualquier área. Cuando yo hablaba de Egipto, Grecia, Roma,
Dios santo, hoy día tengo imágenes para mostrarles, ¿no es cierto?, las islas, es otra cosa. Entonces yo creo que el gran desafío de nosotros es cómo, volviendo a la presencialidad, incluso en la presencialidad, aprovechamos el tema, esto como una oportunidad de aprovechar el desarrollo tecnológico y que podamos usarlo. Por ejemplo, yo siempre digo que contrasentido. Antes luchábamos para que los niños no entraran con el celular a la clase porque se distraían. Hoy día el desafío es que entren con el celular, pero que lo usen bien. Claro. ¿Y se puede o no? Y claro, no se ha demostrado que sí. Se puede, absolutamente. Que hoy día nosotros, hasta la cosa más increíble, yo no tengo vergüenza de señalarlo, pero cuando tengo una duda voy, ¿no es cierto? Y en mi celular entro a Google, y San Google me resuelve todos los problemas. Tengo duda con una palabra, tengo un traductor, yo soy pésimo para el inglés, entonces cada vez tengo el traductor aquí y luego leer. O una definición de una palabra que no conocí, en un segundo, ahí está. Entonces, yo creo que este desarrollo tecnológico hay que usarlo a favor de aprendizajes más significativos y de mejor calidad. Entonces, aun cuando pasara la pandemia completamente, yo creo que el desafío es que tenemos que mejorar estos soportes tecnológicos y garantizar que estén en la mejor calidad que sea posible y distribuidos de manera igualitaria en todo el país, en todos los territorios y con independencia de la condición económica de los alumnos. Así, entonces, las oportunidades serán similares, porque la inteligencia, gracias a Dios, yo creo en un Dios, las reparte de manera más o menos igualitaria. Si se trata simplemente de oportunidades que algunos no tienen, como es el caso del acceso, no tener un computador, no tener un tablet, no tener un teléfono de última generación, no tener acceso a Internet. Yo creo eso que es un drama social que hay que abordar. Y este proyecto coloca la discusión en esa dimensión y nosotros, te quiero decir otra cosa. Hay unos diputados de gobierno oficialista que presentaron un proyecto, no igual, pero similar en características. Sí, persiguiendo más o menos el mismo propósito. Así que los vamos a invitar a que miremos los dos proyectos, ¿no es cierto?, del punto de vista metodológico, miremos, veamos si los podemos refundir, qué hay y avancemos. ¿Qué te quiero decir? Que estoy seguro que si eso es cierto, pudiéramos tener niveles de unanimidad bastante grandes, tanto en los diputados oficialistas como los de oposición. Y en esta materia creo que vamos a tener un nivel de acuerdo bastante grande. Así que estoy, optimista respecto del tratamiento que va a tener. Vamos a invitar a especialistas, vamos a tener que invitar al subsecretario de Subtel para ver cómo se concreta esto de que las empresas privadas que proveen estos servicios hagan su parte, ¿no es cierto? Y cómo se puede ahí, a lo mejor, un reglamento, una ley complementaria, como la que te mencionaba yo, el programa 700 MHz, que en algún momento existió. En fin, yo creo que el tema es de suyo interesante y creo que te podemos tener un gran acuerdo sobre la materia. Muy bien, diputado Mario Venegas, agradecerle el tiempo, la reflexión que se hizo en torno también al tema de la educación y esta materia que esperemos pueda tener un avance importante y como usted lo señalaba, la modernidad y las tecnologías siempre nos están ofreciendo nuevas oportunidades y a partir de la pandemia nos hemos dado cuenta de eso. Esta semana se cayó Instagram, se cayó WhatsApp y estábamos todos un poco perdidos con el tema del teletrabajo, el monitoreo telemático y todas esas cosas, entonces al final quedamos todos ahí medios perdidos, así que eso también da cuenta de la importancia de las tecnologías. Lo sé perfectamente porque dos de mis colaboradoras, ¿no es cierto?, Lorena y Macarena, estaban desesperadas porque no se podían comunicar, no podían mandar los WhatsApp y hoy dependemos tanto de ello. Claro. Te quiero contar un detalle. En Angol, donde yo vivo, están haciendo una serie de arreglos y Frontel está cambiando el cableado, los postes, etcétera, etcétera. No hemos estado todas las semanas últimas sin Internet, sin telefonía y sin acceso a televisión por cable. Ha sido un drama, porque estamos tan acostumbrados a eso que claro, volver al viejo televisor ese con antena que había que direccionar, que tiene...
O sea, son cuestiones que se han incorporado a nuestra vida cotidiana con tal fuerza que lo que hay que hacer, insisto, es sacarles el mayor provecho desde el punto de vista de lo que nos importa, de la educación, que nuestros niños aprendan. El interés que ellos tienen, ¿no es cierto?, es evidente. Si hasta mi nieto más pequeño, ya que tiene apenas 3 años, ya maneja y es capaz de elegir en un, ¿no es cierto?, aunque no lo recomiendan las especialistas, pero la verdad es que tú lo sabes, la gente, igual, los chicos ya saben manipular, elegir cuáles monos les gustan, cuándo retroceder, bajar, es decir, son hijos de la era digital. Y entonces el desafío es para nosotros los profes que están en aula, hacerlo y aprovecharlos al máximo. Muy bien, diputado, ahora sí nos despedimos, que esté muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta edición en la que hablamos sobre el tema de las brechas digitales. Muchas gracias, diputado Mario Venegas. No, gracias a ustedes, que estén muy bien.